Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en el Museo de la Acuarela en Coyoacán. Es nuestro quinto café filosófico y nos da muchísimo gusto que en esta ocasión vamos a elaborar, comentar el tema de por qué es útil la filosofía en México. En esta ocasión nos acompaña una compañera muy querida de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, adscrita a la licenciatura de Filosofía e Historia de las Ideas. Entonces estamos muy contentos, Vero, que estés con nosotros. Sin duda alguna tu opinión va a ser muy interesante porque tiene un enfoque respecto a la filosofía distinto al que manejamos José Alfredo y su servidor, desde la literatura, el arte, el cine. Entonces va a ser completamente una aportación para nosotros. También me da muchísimo gusto, José Alfredo, presentarte nuevamente. Es un orgullo que José Alfredo nos esté coordinando en esta actividad. Como ustedes saben, José Alfredo forma parte de la Facultad de Filosofía y Letras, así como del Observatorio Filosófico de México. Pues muy bien, vamos a comenzar y pues lanzo la pregunta, ¿no? Bueno, me presento, yo ya me conocen, soy Jesús Jasso, también formo parte de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, ahora sí, pues la pregunta es, ¿por qué les parece que la filosofía es útil en nuestro país? O sea, específicamente en nuestro país. Entonces, no sé quién quiera comenzar, Vero, José Alfredo. ¿Vero, quieres comenzar? Bueno, está bien, está bien. ¿Por qué es útil? Bueno, tú acabas de mencionar una serie de líneas donde podríamos decir que trabaja la filosofía. Por ejemplo, una línea de Vero tendría que ver con lo artístico, lo estético. Tú tal vez con una línea que sea un poco más dedicada a ciertos esquemas de reflexión lógica, analítica. Y bueno, yo me he propuesto en mi actividad como filósofo, como filósofo que lleva una actividad práctica, una defensa política y una conexión de la filosofía con esta actividad política. Entonces, son tres, en este momento por lo menos, hay más, ¿verdad? Pero son tres visiones que no por ello dejan de ser filosóficas. O sea, una no excluye a la otra, hay una inclusión. Entonces, yo pienso que debe ser una presentación de distintas variaciones de la filosofía en favor de una reflexión sobre los problemas que tenemos en nuestro medio cultural, político, educativo, que pues son dificultades que no creo que puedan pasarse por alto ante los ojos de la filosofía. Entonces, la filosofía es un sentido, la filosofía es un significado que tiene toda una historia de descubrimientos acerca de ética, acerca de estética, acerca de cuáles son los alcances del conocimiento ético y político que pueden ser asociados, quito la palabra utilizados, o instrumentalizados, porque si no, creo que caeríamos en un lenguaje más cientificista, ¿no? Entonces pueden ser asociados a una intentona de sacar adelante soluciones a estas dificultades. Pensemos, por ejemplo, en el caso que estoy mencionando de la política educativa. Es decir, ¿qué entiende el filósofo por política educativa? O sea, ¿qué defiende el filósofo en ese espacio tan específico, ¿no? Entonces, pues el filósofo defiende como dije hace rato, un significado de educación, que tenga
un componente de reflexión crítica, pero sobre todo de acción, que refleje una praxis o una práctica de crítica hacia los moldes político-educativos que el filósofo puede identificar como inconvenientes o injustos dentro de lo que acabo de mencionar, que es nuestro propio contexto. Entonces a eso, pues yo lo he llamado filosofía mexicana aplicada, ¿no? Aplicada. Pero no significa que excluya otras corrientes como las que acabo de mencionar y en donde ustedes están inmersos o insertos o enclavados, sino que debe haber una interacción constante entre estos distintos bloques, vamos a llamarlos así, porque institucionalmente se han convertido en bloques, se tendrían que disolver para poder entrar en un juego de diálogo entre estos distintos bloques y enriquecernos mutuamente en nuestras percepciones de lo que podrían ser las respuestas a esas dificultades en nuestro contexto. Entonces me interesa mucho la filosofía mexicana como una tradición también que hemos vivido en México particularmente. Es filosofía hecha en México y para México, que creo que es una beta infinita acerca de lo que han aportado nuestros filósofos, como los que llegaron con la colonización o la conquista, pero antes también está una filosofía prehispánica que defendió muy bien Miguel León Portilla, y posteriormente pues ya sabemos que hubo un enriquecimiento de luminarias durante el virreinato, luminarias filosóficas, ¿no? Durante la Primera República, la Segunda República, y después de la Revolución, pues ya sabemos que hay personajes que son muy importantes, como Lombardo Toledano, o como José Vasconcelos, o como Emilio Uranga, donde está en una filosofía que se refiere a nuestra historia y trabaja para nuestra historia, para el presente, para el futuro y para entender el pasado. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Qué placer platicar con ustedes en un espacio como este, un café filosófico, que justamente nos habla de la importancia de sacar de las aulas a la filosofía, ¿no? De quitar esta idea de que la filosofía es inútil, ¿no? O que no sirve, que ha sido además la constante en los últimos años, digamos en varias décadas, ¿no? La situación de la desaparición de la filosofía. Entonces, qué mejor que un espacio como este, ¿no? Son espacios que nos están diciendo que podemos filosofar, ¿no? Que podemos pensar desde otros lugares, que no necesariamente es el académico, ¿no? Que también es un espacio, pero, y se usa pues también, pero me parece que este espacio, como tanto los cafés filosóficos, las consultorías, ¿no? Otros espacios que se han abierto, nos están diciendo por qué es importante la filosofía en México, justamente para pensar lo que nos está pasando como sociedad, ¿no? Es decir, y dar, más bien, quitar la idea de dar por sentadas ciertas cosas que ya hemos dado por sentadas, ¿no? En el ámbito político, en el ámbito moral. Hay tantas cosas que pensar actualmente, digamos, desde la bioética, la ética, la política, ¿no? Digamos, quitar esos prejuicios de que ya tenemos dada la solución, ¿no? Entonces, hay infinidad de movimientos actuales como el del feminismo, ¿no? El de algunas manifestaciones artísticas, políticas, justamente en el teatro, en la danza, que tienen que ver con estar cuestionando desde el punto de vista filosófico y artístico qué nos está pasando, ¿no? Es decir, la identidad, el género, pero también la situación de las mujeres, ¿no? Entonces hay toda una serie de aspectos que se pueden abordar desde la filosofía, ¿no? En los movimientos artísticos, por ejemplo, o en los movimientos estéticos políticos. Por ejemplo, yo trabajo sobre todo la relación entre estética política
en, digamos, la emancipación de los cuerpos, la emancipación en las artes escénicas, ¿no? Pero ¿qué están pensando estos grupos? Estos grupos escénicos, por ejemplo, que yo los analizo desde el punto de vista filosófico, están criticando el modo de pensar nuestra sociedad, ¿no? Estandarizadamente, o el modo de pensar la identidad de género, o el modo de, o sea, están justamente, o temas sociales, ¿no? Como las desapariciones forzadas, como los feminicidios, ¿no? Es decir, hay toda una capacidad de la filosofía para entrar en esos ámbitos, y es una forma de aplicar la filosofía que a veces no alcanzamos a ver si nos quedamos en el ámbito académico, ¿no? Y que, digamos, la filosofía aplicada, yo también la pienso así, desde el punto de vista estético-artístico, pues tiene muchísimo que darnos, ¿no? Uno puede trabajar además de manera interdisciplinaria, como decimos, la filosofía no está sola ahí, sino que va a trabajar con las artes, ¿no? Con la política. Si pensamos en la estética desde el punto de vista político, tiene mucha capacidad de análisis de los espacios que se están generando con los cuerpos, ¿no? ¿Qué están manifestando? ¿Por qué se están manifestando? ¿En qué están en desacuerdo? ¿No? Entonces, me parece que hay todo un ámbito de posibilidad de aplicar la filosofía, ¿no? En aspectos estético-políticos, por ejemplo, que es, digamos, desde lo que yo puedo hablar un poco, que es lo que he estado yo trabajando. Pero en general creo que la filosofía nos ayuda a quitar una serie de prejuicios, ¿no? Si somos capaces de dar argumentos de manera analítica, razonada, que eso es lo que nos falta muchas veces como sociedad, ¿no? Podemos alcanzar otro ámbito, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. Bueno, pues no sé. Bueno, Jesús es el que está ahorita impaciente por defender su propia postura. No, la verdad es que yo más bien me sumo, ¿no? Yo creo que, como lo señalan muy bien, la filosofía es un campo de reflexión que tiene una cardinalidad muy amplia para ser aplicada, ¿no? Creo que los comentarios de ustedes lo que hacen énfasis es no solamente en la importancia que tiene la filosofía, sino que es una buena amiga y coopera muy bien para poder resolver, enfrentar los desafíos que nosotros tenemos como sociedad en general, en el campo educativo, en el campo disciplinario o disciplinar, pero también en nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, luego yo me quedo pensando, este museo, que es un museo extraordinario, ¿no? De acuarela, en donde se exponen obras extraordinarias, ¿cuál será el carácter político, su función social, el valor social que tiene? Pues bueno, nosotros como filósofos pensamos, reflexionamos un poco eso y vemos el impacto que tiene. Muy bien, me parece muy bien. Ahora, me gustaría comentar con ustedes, por una parte, que en efecto la filosofía da la cara a un pensamiento estático, es decir, enfrenta esta manera de pensar que los problemas se pueden resolver de una sola forma, o bien de que tenemos ya soluciones estáticas, ahí inmóviles a los problemas. Cuando en realidad, como dice también José Alfredo, México tiene problemas muy específicos que, si bien puede compartir con otras regiones del mundo, pues tiene sus propias características, ¿cierto? Entonces, en la medida en que hay tantos problemas, es en la medida en que es útil la filosofía, porque la filosofía enfrenta creativamente a estos problemas. Entonces, ¿qué quiero decir con creativamente? Y ahí les dejo el balón a ustedes. Creativamente me parece que la filosofía lo que provoca es que los jóvenes, los que pueden aprender cuestiones filosóficas, el pensamiento filosófico, se dan cuenta que el resolver problemas pueden venir de trayectorias totalmente diferentes, con nuestra propia historia de vida y con nuestra propia experiencia intelectual. Si esto es así, ahora la pregunta sería, ¿por qué es importante enseñar filosofía y cuál sería la manera, desde su punto de vista, más efectiva como sociedad mexicana, ¿no? Como parte de la sociedad mexicana? Vas, Julio.
¿Yo? Sí, por Bueno, bueno, primero, no nos dijiste qué entendías por filosofía y cómo estabas dentro de una ruta o autopista filosófica, ¿no? Pero eso, bueno, que queda pendiente, ¿no? Pues mira, a mí me llama mucho la atención. Este es un punto de vista particular, ¿no? Este es un punto de vista personal. Esa separación entre la filosofía como crítica abstracta y la filosofía como una acción concreta. Cuando hablamos acerca de crítica filosófica, que efectivamente, así en general, pues todos estamos de acuerdo de que hace falta, porque, como muy bien dijo Vero, ¿no? Pues cómo se van a eliminar los prejuicios, si no es a través de una crítica contra esos prejuicios, que puede hacer, por supuesto, la filosofía. Pero se puede quedar como expreso mi preocupación en la enseñanza dentro de las escuelas y no salir de esa enseñanza, es decir, quedarse en esa esfera. Mi planteamiento es que sí resulta importante, pero además hay muchos problemas acerca de la enseñanza de la filosofía. En lo que sí podemos coincidir es que es necesaria una enseñanza de la filosofía para fomentar, para preservar y para proteger ese espíritu crítico que hace falta en el ciudadano de todos los niveles, ¿no? Profesionista, no profesionista, en el gobierno, por ejemplo. En el gobierno pues estamos con un pendiente filosófico muy trascendental, que es llevar la ética a la política. Entonces, pero fíjate, ahí hay, esta tarea es una tarea práctica, ¿no? O sea, yo puedo hablar mucho acerca de las relaciones entre ética y política, y entonces hacer alusión a la República de Platón, o a la ética y la política de Aristóteles, o a Spinoza, o puedo hablar acerca de José Gauss, ¿no? Pero se queda iba a decir la habladuría, pero no sé si sea correcto el término, ¿no? Se queda en la habladuría, ¿no? Entonces mi preocupación tiene que ver con una enseñanza que no es tan sencilla desplegarla, ¿no? Pero es una enseñanza vivencial, es una enseñanza profundamente actuante, sutilmente actuante también. Vean, la pregunta es, me parece a mí la pregunta es extraordinariamente complicada. Es decir, en una experiencia actuante, ¿cómo enseñas la ética en la política? Bueno, esto tiene sus facetas, porque se puede hablar acerca de que mientras estamos enseñando la filosofía, aunque no estemos inmersos en la política, adquirimos y propagamos una postura política, que eso también es cierto, ¿no? Una postura política que podría implicar que la filosofía se queda quieta, y es una postura política, ¿no? Esa es una postura política, pero ¿cómo la volvemos inquieta, ¿no? Entonces, sí se debe enseñar la filosofía, es muy importante en estos rubros que me parece que están descuidados. Hay razones por las cuales están descuidados estos rubros de la enseñanza de la filosofía en esa quietud, digamos, en esa quietud. Ya sabemos cuáles son las razones, ¿verdad? No hay una formación política del filósofo, no hay divisiones dentro de la burocracia institucional que permitan esta formación. El ojo vigilante o el panóptico de la escolarización también tiene mucha efectividad para frenar las conductas que parezcan sospechosamente revolucionarias o contrarias al modo en que ese panóptico está esperando que nos comportemos, ¿no? Como académicos, como filósofos, ¿no?
Pero bueno, si no utilizamos allí en ese terreno específico, no utilizamos la filosofía como filósofos, entonces estamos desperdiciando una oportunidad. Pero, ¿por qué enseñar la filosofía en ese tono? Pues porque vivimos una catástrofe de política inmoral. Pues, entonces, ¿qué estamos haciendo los filósofos? Si se supone que nosotros tenemos una tradición de comprensión de este fenómeno ético-moral, ¿no? Y que no podemos quedarnos solamente en la habladuría, ¿no? Como creo que en este momento me estoy quedando. Para nada. No, me das mucho que pensar también, ¿no? Digamos, uno como docente pues se la pasa preguntándose por qué enseñar filosofía. Y yo creo que todos los días la enseñanza misma nos da una serie de respuestas, ¿no? Para empezar, creo que una cosa importante es justamente nuestro contexto nos está diciendo algo está mal, como bien señalas, ¿no? Es decir, la pandemia, por ejemplo, regresó mucho a la filosofía, ¿no? Nos puso a pensar qué es la muerte, cómo nos estamos comportando con el planeta, digamos, empezaron todas esas preguntas a bombardear a mucha gente que decía, pues está haciendo preguntas filosóficas, ¿no? Entonces, ¿por qué enseñarlo? Bueno, creo, pues para empezar estamos en un contexto neoliberal que está queriendo desaparecer a la misma filosofía, ¿no? Entonces esto nos está dando una respuesta de por qué tenemos que educarnos en criticar nuestro entorno tal como está, con los valores políticos que hay, con los valores morales que hay, ¿no? Con todo tipo de, digamos, todo lo que nos rodea tiene que ser cuestionado, ¿no? Y me parece que por eso es importante la enseñanza. Ahora, ¿cómo enseñar? Pues esa es la crisis que tú has señalado, ¿no? Es decir, voy a enseñar desde los mamotretos, desde la abstracción, desde lo que dijo Aristóteles, lo que dijo Platón, o lo que nos está diciendo a nosotros en nuestra contemporaneidad. Es decir, ¿para qué tomó un filósofo? Ayer reflexionaba con mis estudiantes como Platón para hablar del tema de la belleza, si no estoy pensando eso, cómo me está actualmente afectando, ¿no? Es decir, qué podemos retomar de ciertos clásicos, pero para la actualidad. Pero también cómo pensamos desde ideas renovadas la actualidad, ¿no? No quedarnos nada más en, pues como señalabas también, ¿no? En los autores clásicos sin actualizarlos. También creo que hay otra parte que está ahorita en boga y me parece muy bien, que es la filosofía para niños, que nos habla de pensar qué piensan los niños de sus problemas más inmediatos, ¿no? Entonces creo que ahí hay otra beta importantísima que para muchos filósofos del mundo académico pues eso todavía es cuestionable y yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que eso necesita la filosofía, renovar sus programas, renovar su forma de hacer filosofía, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a pensar cómo es enseñar filosofía, enseñar a pensar. Pues imagínense, es como muy complejo decir, te voy a enseñar a pensar, ¿no? Porque entonces parecería un adoctrinamiento, y la verdad es que a veces lo es, ¿no? Las escuelas se quedan como en el adoctrinamiento, los institutos, los programas, se quedan como la visión como de ese instituto o de esa academia, ¿no? Y entonces no deja de ser un adoctrinamiento abstracto que no está pensando realmente los problemas, como bien decías, reales, ¿no? Actuales. Entonces, bueno, yo creo que es una pregunta, como señalaban, bien compleja, que nos hacemos todos los días, pero que creo que la propia sociedad nos va dictando qué nos debe de preocupar como filósofos, ¿no? Y no quedarnos, pues, en la biblioteca encerrados. Bueno, esta es una bella biblioteca, aquí no estamos encerrados en ese sentido, pero o en el aula o en nuestro cubículo, ¿no? Sin salir a ver qué está sucediendo y para realmente estar, digamos, actualizados en la enseñanza, ¿no? Bueno, eso es lo que yo podría decir. ¿Te puedo hacer una pregunta, Jesús? Sí. Bueno. Fíjate que estamos viviendo este embate de las
autoridades educativas, como muy bien lo señala Beota, que eliminaron las materias filosóficas, ¿no? Tú como filósofo, ¿por qué crees que están eliminando las materias filosóficas dentro de este pequeño terruño de nuestro café filosófico y de acuerdo con lo que se ha dicho? ¿A qué se debe esa iniciativa? ¿Por qué la filosofía les molesta, ¿no? les quita el sueño? Bueno, a ver, la efectividad de la filosofía puede ser maravillosa, puede ser muy grande, entonces es peligrosa, ¿no? En la discusión actual sobre el marco curricular común de la educación media superior, lo que está ocurriendo es que tenemos muchas opiniones, pero en la discusión se están agrupando estas opiniones en dos clústeres, en dos conjuntos. Una que supone que la filosofía, aun cuando no sea nombrada filosofía, está incluida en este mapa curricular, ¿no? Y además que fundamenta su aparición a partir de un tejido donde cada hebra de ese tejido serían como contactos inter y transdisciplinarios en donde la filosofía toma un lugar de orden transversal. El conocimiento sería transversal en ese sentido, ¿no? Hay gente que piensa que simplemente por un tipo de pregunta o por un tipo de fundamentación en donde la filosofía tendría que estar abierta con otras disciplinas, implica que la filosofía no ha desaparecido, sino que está renovándose, sino que está tomando una connotación distinta al momento de aplicarla en el campo real de la educación, ¿no? Este es como un primer campo. Y el otro campo, que creo que es el que yo me adhiero más, ¿no? Y que en una ocasión lo dije en una discusión al respecto, es que yo sí estoy a favor de que las cosas que no se miden no son fenómenos y las cosas que no se nombran no existen. Esto suena bastante abstracto, pero en lo cotidiano lo que quiere decir es que si tú, por ejemplo, pones en el terreno de la discusión a un objeto que se llama la filosofía o filosofía, y ese objeto no es nombrado, ese objeto, si puede hablar, te diría, tengo todo el derecho a que me nombres como tengo que ser y como quiero ser nombrado, ¿no? O nombrada la filosofía. En ese sentido, sí me parece que las materias filosóficas, más allá de la fundamentación transversal que ahora tiene el proyecto curricular de la educación media superior, en realidad sí están desvaneciéndose con esta justificación de que todo tiene que ver un poco con todo y que debe haber una connotación mucho más actualizada de la práctica filosófica, ¿no? ¿Por qué desaparecer y por qué no nombrar a la filosofía? Bueno, pues porque yo sí creo que la filosofía, cuando se ejerce de una manera adecuada, es decir, cuando forma un pensamiento sano, renovado, en el mejor de los sentidos, hacia la solución de problemas, hacia la reflexión específica de problemas en México, puede ser altamente peligrosa. Es mucho mejor tratar con estudiantes que creen que están aprendiendo algo o lo que les toca del pensamiento filosófico, ¿no? Y que se conformen un poco con ello, no porque no puedan hacer más, sino porque crean que eso es todo lo que hay que hacer, ¿no? Es mucho mejor eso a tener estudiantes, personas en constante crecimiento que están convencidos que sus propias creencias pueden ser punto de reflexión. Que las creencias del profesor,
que las creencias de los papás, que las creencias, y ahí vas escalando, que las creencias del gobierno, ¿no? De las personas que representan un sistema gubernamental específico, ¿no? Están ahí, pero están ahí también para reflexionar sobre ellos y en un momento dado cambia e intenta hacernos pensar que está presente cuando en realidad está totalmente o casi totalmente ausente, ¿no? Bueno, esta es mi opinión, no sé si fue más o menos clara, pero nos están llamando a un corte, entonces ahorita regresamos. Para el 2500 a.C., los pintores del Antiguo Egipto empleaban una técnica de acuarela sobre yeso, antecedente de lo que conocemos como pintura al fresco. Muy bien, regresamos, muchísimas gracias. Pues sí, en realidad lo que estoy pensando es que el pensamiento filosófico es curioso porque uno se hace consciente o puedes vivir eternamente sin pensar que estás ahí reflexionando en términos filosóficos, pero en realidad el pensamiento filosófico parece ser que es una constante en nuestras vidas, ¿no? Es decir, nosotros constantemente estamos aprendiendo cosas, eligiendo, ¿no? Resolviendo conflictos constantemente. No es únicamente nuestro eje político, nuestro eje social. Me parece que es un reconocimiento a la capacidad filosófica que tiene el ser humano de preguntarse sobre esto que le afecta en la vida, ¿no? Entonces, en este sentido, si nos provoca algo lo que acabo de decir, tal vez podríamos plantearlo, no sé si están de acuerdo, que la filosofía nos hace investigadores ante nuestra propia vida y ante la vida en general. Nos proporciona un campo fino de reflexión sobre eso, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerle notar a un joven, a una joven, ¿no? que esto es así, que tiene una naturaleza filosófica, que constantemente está pensando en resolver problemas y que en la medida en que adquiere el pensamiento filosófico, adquiere una herramienta poderosa para poder elegir y justificar su elección ante otras posibilidades que probablemente tuvo? ¿De qué manera tocar la sensibilidad de los jóvenes para que ellos mismos digan, la filosofía es importante, me gusta, me hace ser un ser humano, ¿no? ¿Qué piensan de esto? Adelante. Bueno, comienzo. Y lo conecto con la anterior pregunta, ¿no? Porque creo que hay una suerte de eliminación, la palabra también ha sido sustitución de la filosofía, que me parece grave, ¿no? En esta nueva idea de lo que se quiere poner en los programas, ¿no? En esta idea además de que es transversal, cuando la transversalidad yo creo que sí existe, pero que no está pensada así la filosofía. Me parece que ese es otro punto de vista, ¿no? La transversalidad pues se puede usar para la perspectiva de género, por ejemplo, en varios cursos, y es una transversalidad, pero no quiere decir que estás dando un curso de perspectiva de género, sino que va a atravesar a lo mejor un curso de otra disciplina, ¿no? Y la filosofía más bien está siendo desaparecida, lo cual eso me lleva a la reflexión que acabas de hacer, Jesús, porque finalmente lo que se nos está prohibiendo es ser investigadores de temas que nos preocupan como seres humanos, ¿no? Es decir, la libertad, la igualdad, la otredad, ¿no? Es decir, ¿por qué el otro sufre o por qué la otra es excluida? ¿O por qué el otro, o por qué yo misma soy excluida, ¿no? Entonces yo creo, y eso siempre lo digo con mis estudiantes, hay que dialogar, ¿no? Así en el sentido más básico de la pregunta y la respuesta de tú has pensado por qué tu mamá es excluida de tal cosa, por qué lanzar preguntas a veces muy básicas, ¿no? Nos sirve para reflexionar sobre la exclusión, por ejemplo, sobre la libertad o sobre la igualdad. Un tema que ahorita los estudiantes pues traen en la cabeza son los medios y las redes sociales, ¿no? Entonces es un bombardeo, ¿no? Y lo que yo siempre pregunto o dialogo con ellos es
qué tanto hay dentro de esas redes sociales real, ¿no? Cuánto es la importancia ahora de la publicidad, de la imagen, ¿no? Es decir, poner en lo que a ellos les interesa, porque si yo empiezo a hablar de temas clásicos, ¿no? Que no están en su contexto, digamos que no me van a entender, ¿no? Entonces sí creo que lo más importante y lo trabajan los compañeros que trabajan con niños, ¿no? Nosotros con estudiantes universitarios, pues la pregunta por temas que a ellos les están preocupando, ¿no? Y que están alrededor más inmediato, ¿no? Sus temas pueden ser la red social, ¿no? O pueden ser sus relaciones más cotidianas. Y preguntar sobre eso es muy importante, ¿no? Y hacer un diálogo de eso, porque creo que a veces nos quedamos con los textos o nos quedamos con lo que, como decíamos hace rato, lo que dicen tal filósofo, pero no lo aplicamos a la vida de lo que le está sucediendo al estudiante, ¿no? Entonces, nosotros mismos nos damos cuenta que somos investigadores constantes, ¿no? Esto que ponía el ejemplo yo de la pandemia, ¿no? Cuando los estudiantes estaban deprimidos en las pantallas y decían, ¿qué es la muerte? Están en una investigación de qué es la muerte, ¿no? Y entonces decían, ¿quién me puede ayudar? Pues a lo mejor me pueden ayudar los estoicos o me pueden ayudar para pensar la muerte, ¿no? Y yo les decía, pues puedes leer esto, puedes leer aquello, pero actualiza ese conocimiento, ¿no? Creo que eso, como ustedes bien decían, se vuelve peligroso, porque a nivel político, ¿no? Hacer una crítica, por ejemplo, del capitalismo aberrante en el que estamos, de la importancia que se le da a vender, a hacer publicidad, ¿no? Cuestionar, por ejemplo, eso, pues es peligroso, ¿no? Entonces, por eso, pues mejor transversalizamos, entre comillas, la filosofía, la desaparecemos, la sustituimos, la eliminamos, para que no haya un pensamiento crítico, ¿no? Que es lo que más se necesita. Y que pues hay que pensarlo, si hacemos historia, el neoliberalismo fue el que generó, ¿no? Que empezara a haber esta, digamos, fuerza contra la filosofía y desaparecerla, ¿no? Por una serie como de fines que tiene un proyecto político, claramente, ¿no? Ir en contra del pensamiento crítico. Pero bueno, pues muchas gracias. No, bueno, muy bien, yo creo que esa pregunta es una pregunta que flota desde hace muchos años, lustros, decenios, ¿no? En donde tú, si bien entiendo, estás tratando de especificarnos en la pregunta si existe una vía para convertir a esa filosofía dentro de una enseñanza también específica, ¿no? En una filosofía viviente, ¿no? Con una savia que dé vigor y que permita que la vida sea una vida más llevadera y más humanizada, ¿no? Y humanizante, ¿no? Y entonces tu pregunta parece ser, bueno, ¿qué hacer ahí? ¿No? ¿Qué hacer ahí? Yo creo que pudiéramos quizás, ¿verdad? Empezar a desprendernos de preguntas de tipo didáctico-pedagógico, ¿no? Porque esto implica que hay un instrumento muy, muy particular que una vez que lo usas dará como resultado esa vivencialidad, ¿no? O ese vigor filosófico. Bueno, eso es muy difícil porque pues, los filósofos que estamos en las escuelas y que somos, yo me llamo y los llamo filósofos burócratas, estamos moldeados pedagógicamente de acuerdo con un discurso vigente, constructivismo, conductismo, llámale como quieras, ¿no? Probablemente, esta es una visión, ¿verdad? Probablemente tendremos que empezar a dejar esa instrumentalización de la enseñanza de la filosofía y vivirla
la enseñanza de la filosofía como una exploración que nos va a llevar a mundos inéditos, porque no está viciada por modelos instrumentales pedagógicos. Que aun cuando no lo reconozcamos, pues estamos totalmente contaminados por esos modelos. La neurociencia y la educación, la psicología educativa, la sociología de la educación. Pero, por ejemplo, ¿dónde está la filosofía de la educación? Como fuente principal de inspiración en esta pretendida enseñanza revitalizadora, digamos, vamos a llamarla así. Por lo pronto no está, o sea, desde mi punto de vista no está. O sea, todo el fundamento es un fundamento instrumentalista. Se le puede llamar de otras maneras, por ejemplo, hablabas de la educación neoliberal, por ejemplo, ¿no? Se puede hablar de una educación del capitalismo salvaje, ¿no? Cavernario. O sea, Ya también hay academicismo capitalista. No, sí, ya es el academicismo. Sí, claro, el academicismo capitalista. Pero ese es el que llevamos en nuestras enseñanzas recibidas para llevar a la práctica una docencia instrumental e institucional. Bueno, entonces vamos a la filosofía de la educación. Digamos, ¿cómo hacerle ahí sin que caigamos en esa pregunta en un sentido pedagógico instrumental? ¿Cómo hacerle ahí? Pues a mí me parece que las condiciones dentro de la escuela no son favorables. Por lo que acabo de decir, ¿no? O sea, si no entraría en una contradicción. No son favorables. Eso tendría que ver con una auténtica presentación de parte del profesor o de parte de la comunidad de profesores dentro de una escuela que mostrara que ellos mismos plantean y ejemplifican esa transformación. Pero no la veo, ¿no? Es decir, las reuniones de academia son pues, más bien para un academicismo capitalista, ¿verdad? Es decir, ¿qué estás produciendo? ¿Qué vas a organizar para que aumentes tu productividad? ¿Cuáles son las fechas de presentación de tus informes? ¿Qué necesitas para que tu salón esté limpio? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué se transforma ahí? Estoy hablando de las academias de filosofía, Entonces, decía que las condiciones, desde mi punto de vista, no son favorables. Entonces tendría que hacerse una especie de desplazamiento y decir, a ver, vamos a generar ciertas condiciones, pero tenemos que utilizar un discurso con sus significados y sus significantes, ¿no? O una semiótica pedagógica, vamos a llamarla así, una semiótica pedagógica que pudiera ser más creativa, ahí entra la creatividad, que pudiera ser más creativa porque no está sellada con esa impronta, ¿verdad? Ese sello oficial que avala la conducta de los profesores. Entonces hay que llevar hacia esta experiencia a los profesores. Creo que si se hace este contraste, decir, oye, vamos a hacer un contraste, ¿no? Ahora, ¿de qué manera esto redundaría en una enseñanza formal? Pues que la experiencia de los profesores filósofos, ¿no? Fuera de este marco instrumental, después tiene que dialogar con el marco instrumental para llevar adelante una comparación y una analogía. O sea, ¿qué podría asemejarlos? Mientras no se haga ese movimiento, me parece a mí, vamos a seguir dentro de la misma raíz, ¿no? Y alimentándonos con las mismas valoraciones burocrático-académicas. Y si las vamos a seguir
transmitiendo a los alumnos. O sea, qué complicado, pero filosóficamente no veo otra salida. Ahí estaría una respuesta filosófica. Sí. Hombre, pues sí, la verdad es que esto da mucho que pensar y podríamos sin duda profundizar en cada uno de los puntos que ustedes de una manera muy interesante han señalado, ¿no? A mí lo que me llama también mucho la atención es, un poco haciendo eco, José Alfredo, de lo que acabas de decir, una situación que cuando uno ve la televisión o las redes sociales y quieres de alguna manera ver los comentarios de gente que se considera importante o que su opinión vale la pena escucharla, ¿no? Por su impacto público que tiene, ¿no? En estas mesas de discusión sobre problemas políticos, problemas educativos, problemas sociales, etc., rara vez está una filósofa o un filósofo. Es curioso, las mesas de discusión hoy por hoy en política no estamos presentes, ¿no? En materia educativa no estamos presentes. Y así, si tú te vas poco a poco, es curioso, encuentras a físicos, encuentras a economistas, encuentras a historiadores, encuentras a sociólogos, encuentras a lingüistas, pero no encuentras filósofos. Y creo que aquí es una gran evidencia, no de la inutilidad de la filosofía, sino todo lo contrario. Mucha gente por eso cree que la filosofía es tan ajena, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ve en las redes sociales, como tú lo acabas de señalar, Vero, ¿no? En los medios de información que tenemos a nuestro alcance todo el tiempo, pues la palabra filosofía y la filósofa y el filósofo poco lucen, ¿no? Y parece que poco o nada tenemos que hacer con los problemas reales que tenemos. Entonces, esto es interesante, notar que ese fenómeno, por una parte, a cualquier persona que no se ponga a pensar seriamente sobre esto, le hace tomar la alternativa de que la filosofía es inútil. Pero cuando realmente lo reflexionas, ¿no? Creo que hay un giro de tuerca y entonces cuando dices, no, la filosofía es peligrosa, ¿no? Esto de estar buscándole muchas soluciones a un solo problema, que de hecho muy pocos problemas son los que no tienen muchas soluciones, es peligroso, ¿no? Y esto me parece que hay que hacerlo notar. Tanto en nuestras aulas, académicamente hablando, pero también en estos espacios que, como bien lo identificó Vero, es un espacio, estos cafés filosóficos son espacios, por decirlo así, poco acartonados. Y esta palabra se la debo a José Alfredo, ¿no? O sea, hacer reflexiones filosóficas poco acartonadas en el sentido de que salgan de esta lógica del academicismo y de la meritocracia y de la rendición de cuentas, que después de hacer todos esos procesos, como lo señaló José Alfredo, poco queda en la reflexión genuina que se llame filosofía, que se llame pensamiento filosófico, ¿no? Ahora, no sé cómo andamos de tiempo, pero me gustaría comentar lo siguiente. Fíjense que hay un autor, afortunadamente un profesor que tuve, y que me marcó en el sentido en que hablar del pensamiento crítico también implica muchos enfoques, porque es un tema que puede ser abordado desde diferentes disciplinas también, ¿no? No solamente desde la filosofía, desde las ciencias cognitivas, la filosofía de la mente, la neurolingüística, la misma biología, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones o los fundamentos que me permiten medir o consolidar o producir, ¿no? Un pensamiento que sea más crítico? Bueno, una manera de acercarnos y que este profesor, que es John Corcoran, nos dice claramente es: cuando nosotros notamos, ¿no? Cuando nosotros notamos que nuestros estudiantes pueden identificar sus propias creencias, pero también los métodos que tuvieron ellos
para tenerlas como parte de sus sistemas, ¿no? Su información que validan para enfrentarse al mundo. Cuando tienen estas dos características, es una manera de identificar que tus estudiantes se dirigen hacia el pensamiento crítico. La filosofía, ¿ustedes creen que nos permita, independientemente de nuestro ciclo escolar, de que un estudiante prefiera la biología, la química, la astronomía o la filosofía, independientemente de nuestras academias, sea de la filosofía de otra academia, de nuestras disciplinas otra disciplina, creen que la filosofía permite esto? Es decir, si esto marca una manera de identificar que una persona se dirige hacia el pensamiento crítico, esta cuestión revisionista, ¿creen que la filosofía podría ayudarnos y podría ayudar a los estudiantes a que pueda identificar la información que considera apropiada, con un valor, y después decir, me equivoqué? ¿Cómo llegué a esa información? ¿Cómo la hice mía? Y cómo a partir de ello llevo ciertas consecuencias y ciertas acciones. El pensamiento filosófico está a la base. ¿Qué es lo que ustedes opinan sobre esto? ¿Quieres que yo conteste? Sí. Sí, Sí, da tiempo. qué barbaridad. Bueno, está muy bien. Qué complicado. Pues mira, yo en congruencia con lo que dije hace rato, y contestando a tu pregunta afirmativamente, no veo cómo el pensamiento crítico pudiera redundar en una capacidad individual y social que vamos a llamar capacidad filosófica, si no se presenta dentro de una experiencia y no solamente dentro de un cúmulo de lecciones acerca del pensamiento crítico en el aula, ¿no? En el aula. Con esta idea de ética, ¿verdad? De que, las palabras pues, convencen, pero los hechos arrebatan. Los hechos arrebatan. Entonces, yo pienso que en ese sentido de congruencia está la única posibilidad de hacer efectivo el pensamiento crítico. Ahora, no hemos dicho que estamos entendiendo por pensamiento crítico, ¿no? Yo estoy hablando acerca de una posible significación. Lo decía, el pensamiento crítico solamente se puede vislumbrar y además descubrir plenamente en el momento en que ese pensamiento crítico se convierte en hechos. Y entonces ahí ya empieza a funcionar tanto el intelecto como la afectividad y una voluntad creadora. Hasta ese momento. Pero lo que también estoy diciendo es que esto no lo ve el alumno en el aula. No lo ve, no lo percibe. Y pues se ha hablado mucho acerca de los papás que ponen el ejemplo y los papás que no ponen el ejemplo, o la familia, porque exige de sus integrantes una cierta conducta o comportamiento que no siguen los enseñantes, ¿no? Que no siguen. Eso sí es muy efectivo. Eso sí es muy efectivo, ¿no? O sea, el profesor puede decir que es muy igualitario dentro del salón de clases, y puede hablar acerca de la igualdad de género y la violencia desenfrenada que vivimos en contra de las mujeres en Occidente, no nada más en México, pero nos interesa particularmente en México, ¿no? Y ser discriminador, digamos. Autoritario, ¿verdad? Autoritario. Y se le nota el autoritarismo también en el reflejo de esa desigualdad, que es lo que ejemplifica, ¿no?
Entonces, sí, por supuesto, o sea, el pensamiento crítico, pues, obviamente, en ese sentido que estoy mencionando, no nada más tiene que dar lugar a un esquema lógico. Incluso el esquema lógico se puede quedar en esa, bueno, así lo pensé, ¿no? Identificación de mis creencias y el modo en que he llegado a obtenerlas. Pero se puede quedar ahí, o sea, y seguir con mis hábitos de injusticia o de autoritarismo o de maldad. Porque pues muchos jóvenes sí entran en campos de maldad, en conducta así, porque luego vienen algunos jóvenes y me dicen, no, pues yo tengo amigos que hacen cosas malas y son los alumnos de la escuela, ¿no? Hacen cosas malas. No las van a dejar de hacer, porque ahí está. Normalmente dejan la escuela y siguen haciendo cosas malas, ¿no? Pero ahí no hubo ese... Una transformación. Sí, no hubo una transformación, no hubo ese acicate. Ok, pero entonces, a ver, ya hay un paso adelante, cuando ya tenemos a un ser humano, ¿no? Que puede identificar la información que tiene disponible y comprenderla, ¿no? Que ahí ya hay un paso adelante muy importante, ¿no? Que me parece que se refería a esta persona a la que mencioné, ¿no? Que parafraseé. Ahora, el otro punto que ha enriquecido José Alfredo con su participación es, ok, ese es el punto de partida, pero, como bien dijiste, Vero, a veces eso no nos conecta con una transformación genuina. O sea, ya dimos un paso, porque no todos los estudiantes, ni todos nosotros, sabemos identificar la información que tenemos disponible y comprenderla y de ahí sacar consecuencias, ¿no? Pero ya está, llegamos a ese punto. Ahora, ¿qué pensarías? ¿Cómo hacerle para que eso ya sea un punto transformador, se convierta en una pieza proclive a la transformación genuina, ¿no? Hacerte un ser humano que realmente no solamente revisas por golosina cognitiva tus creencias, sino porque sabes que eso es necesario para cambiar el mundo, para transformarlo, más allá de las aulas, que tenga que ver con su propia vida. ¿Qué piensas, Vero? Pues es que justamente intervine ahí porque creo que es lo más complicado, ¿no? Es decir, muchas veces ves incluso cómo un estudiante puede reflexionar sobre sus emociones, que a veces es lo que lo lleva a reflexionar sobre por qué estoy enojado, por qué tengo una rabia, o una mujer que tiene rabia y se manifiesta, ¿no? ¿Cuál es su por qué? Y hace una reflexión. La cuestión es que salga a la calle y lo manifieste, por ejemplo, o la cuestión es que salga y haga un colectivo y entonces, ¿no? Entonces creo que la educación tendría que ir para allá, ¿no? Es decir, acciona, pero no están dispuestas las condiciones. Yo estoy de acuerdo. Las condiciones institucionales lo que hacen al contrario es como cerrar, ¿no? Los espacios. La formación, finalmente a lo mejor te transformas dentro del aula, pero para nada más como con fines muy individuales o quizá hiciste esa reflexión, pero no hubo una transformación en el ámbito, digamos, social y a largo plazo, ¿no? Entonces sí creo que la educación filosófica debería de ir para allá, para la transformación real en la experiencia, pero creo que no están dadas las condiciones. O sea, ¿qué hacemos los profesores para combatir eso? Es lo más difícil, ¿no? No nada más quedarnos en el discurso. Yo siempre se lo digo a los estudiantes, podemos tener un discurso maravilloso, pero si no accionamos, ¿no? Y se lo digo también a los profesores, ¿no? Porque hay veces que estamos, ¿no? Porque ya su formación, y aquí tiene que ver con la formación, ¿no? Que tenemos, decimos, no, mejor me quedo en la inacción, ¿no? Y no me muevo por un mundo mejor, por una mejor condición para mis estudiantes, por una mejor condición universitaria, no sé, ¿no? Entonces ese es justamente el lugar de reflexión. Creo que es un gran paso lo que tú señalas y me parece que eso a veces se logra,
pero el problema es que no se pasa al siguiente nivel. No voy a ser optimista y decir que sucede, no sucede, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que transformar también desde la filosofía, me parece, en el pensamiento crítico. Conclusión. En el siglo XVII, las acuarelas tenían que ser fabricadas por quien las iba a utilizar, hasta que en 1781 los hermanos William y Thomas Reeves crearon el formato en pastillas solubles, permitiendo la era dorada de la acuarela inglesa. Muy bien, pues sí, en efecto, yo creo que hay que predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, creo que nosotros como profesores nos toca hacer nuestra chamba de preparar buenos cursos, ¿no? Pero al mismo tiempo, no solamente convertirte en un transmisor de información, ¿no? Sino que asumir que tienes una posición que te puedes equivocar, que constantemente estás revisando la misma información que estás proporcionando a tus estudiantes, y ese ejemplo tal vez pueda también coadyuvar a modificar la acción misma de los estudiantes, ¿no? Cuando salen y cuando le van a dar la razón a su novia, a su novio, a su papá, a su mamá, a sus amigos, ¿no? Y que ello no implique que se sientan mal, sino todo lo contrario, que implique que se sientan bien porque están a favor de revisar algo que es importante comúnmente, no solamente individualmente, ¿verdad? Muy bien, entonces, vamos a llegar a una conclusión rápida. Sabemos que podemos decir muchas otras cosas interesantes, además de las que se han dicho ahorita. En suma, ¿por qué creen que en México en particular, en México, pensando nosotros que somos mexicanos, que producimos filosofía mexicana, que nos movemos en la academia mexicana, aunque tengamos contacto con otras regiones, pero aquí es nuestra familia, ¿no? Aquí se encuentra nuestra familia, nuestros lazos académicos más importantes, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es la importancia que ustedes ven del pensamiento filosófico en México? Y si lo quieren vincular, lo dejo a su criterio, ¿no? Con por qué es importante la enseñanza de la filosofía para vivir un México mejor, para construir un México mejor, sin que se quede en solamente cuestiones retóricas, sino que tengan que ver con puntos claros que la audiencia pueda escuchar y decir, claro, la filosofía no es puro bla, 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 tiene que ver con mi vida, aunque yo no me dedique a la disciplina filosófica. Bueno, pero ya me dijo que yo... Bueno, como colofón, ¿verdad? Pues mira, regresando a esa pregunta que fue la del inicio de esta sesión, o este encuentro, obviamente que sí se dan antecedentes en la filosofía en México y en la filosofía mexicana que tienen que ver con una asunción de la gran importancia que tiene la filosofía para relacionarla con nuestros problemas. Hace falta retomar esos antecedentes, aprender de ellos, porque también tenemos una carencia que llamamos europeizante y una carencia que tenemos sajonizante, vamos a llamarla así, ¿verdad? Sajonizante. No estoy queriendo decir con esto que tanto la filosofía de Europa como la anglosajona no tengan que tomarse en consideración, al contrario. Pero nos hemos olvidado de ese elemento tan importante que ha sido una filosofía dedicada a nuestra propia historia y a nuestras propias tradiciones y a nuestros propios problemas. Ahí hay una cantidad inconmensurable de símbolos que pueden ayudarnos, filosóficamente hablando, para pensar, no en los mismos términos, sino, como muy bien dijo Vero, actualizándolos.
instrumentalizando. Y uno de esos símbolos es precisamente el de la enseñanza de la filosofía. O sea, ¿qué pensaron nuestros antecesores, filósofos mexicanos o de filosofía mexicana acerca de la enseñanza de la filosofía que vivieron ellos dentro de una línea positivista inaugurada por Gabino Barreda en la Segunda República, en el siglo XIX, y que todavía estamos ahí? Y que ahora la han estigmatizado las autoridades de la Secretaría de Educación Pública diciendo que eso es del siglo pasado y que se tiene que modernizar la enseñanza en el marco curricular común. Pero es una exclusión a priori y dogmática. O sea, en lugar de aprender de esa tradición para que nos diga dónde está lo valioso que hemos recibido de ella, en aras de un discurso político que conviene imponer, simplemente se borra de nuestras tradiciones. Entonces, creo que la filosofía mexicana sí puede dar lugar a esta, yo lo llamaría estética de las soluciones. Estética de las soluciones. En un sentido de una sensibilidad que sí contrastaría, aunque las haría semejantes en algún punto con la instrumentalización didáctica. Se necesita una sensibilidad estética, ¿no? Y para eso la filosofía nos puede dar contenidos que se refieran específicamente a lo que hemos platicado aquí, ¿no? Una ética en la política, una igualdad de género, una minimización o erradicación de la violencia, y sobre todo una sensibilidad en la enseñanza de la filosofía, que hace mucha falta, una sensibilidad en la enseñanza de la filosofía, porque los profesores, ahí sí, estamos muy obsoletos, digamos. Rápidamente, porque creo que ya hay poco tiempo, pues creo que lo más importante es renovarnos, como bien se acaba de señalar, ¿no? Es decir, la creencia de la renovación o modernización como está pensada ahorita en el sistema educativo, pues no es, me parece, la adecuada. Me parece que más bien, justamente tenemos que quitar la idea de que la filosofía es una cosa ajena, remota, que esa es la idea que tienen. Es inútil eso que ya se, ¿no? Como se enseñó, entonces vamos a modernizar. Pero entonces me parece que ahí hay un equívoco, ¿no? Porque en realidad no estamos retomando la tradición filosófica que como sociedad deberíamos de renovar para pensar nuestros problemas actuales, ¿no? Creo que esa es la apuesta. El problema es que la institución no nos ayuda, ¿no? Y digamos, en este caso, quien está haciendo este tipo de programas. Entonces tendremos que, de nuevo, llevar a cabo un embate, sí, ¿no? Una guerra de nuevo para transformar esa forma de pensar, creo que también. ¿Y por qué? Ya lo dijimos, ¿por qué sirve la filosofía en México? Porque tenemos muchos problemas medioambientales, ¿no? Políticos, sociales, y es urgente pensar en ellos desde el punto de vista filosófico. Y me parece que no lo estamos haciendo porque, como bien decías, no estamos presentes en los lugares que deberíamos estar presentes los filósofos, ¿no? En la política, en la educación, en la salud, ¿no? Incluso hay, digamos, filósofos bioéticos que deberían estar ahí, o filósofas bioéticas que deberían estar ahí. Y no estamos presentes en esos lugares, ¿no? Entonces, es una tarea interna de la filosofía, salirse de las aulas y del ámbito académico, construir de otra manera la academia, me parece que sí. Pero también me parece que tenemos que luchar contra esa visión institucional del sistema educativo, ¿no? O sea, es urgente. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias, Vero. Espero que esta no sea
primera y única vez que estés con nosotros, sino que se repita, por favor. Ven más seguido a visitarnos, por favor, ¿sí? Con todo gusto. Muchísimas gracias. Ha sido muy lindo escucharte. No, pues gracias a ustedes. Y José Alfredo, muchísimas gracias. Como siempre, un placer. Igualmente, aunque no me dijiste lo mismo que Vero, de todas maneras. No seas envidioso, José Alfredo. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos para el próximo Café Filosófico. Gracias. Gracias.